Buenos días a todos. Hoy hemos querido convocar a todos los medios de comunicación para para enseñar a los medios de comunicación y presentar a toda la ciudadanía la moción que vamos a presentar el Grupo Popular mañana en la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Sostenibilidad, donde vamos a instar a la propia EMASA, al propio próximo Consejo de Administración de la empresa, para que, introduzca bonificaciones, tal y como anunciamos el pasado 30 de octubre, bonificaciones a aquellos consumidores malagueños que consuman por debajo de la media del consumo de la ciudad, que está estipulado por el año 12, que fue el último año que se cerró antes de que entraran en vigor las tarifas, en 112 litros por persona y día. Un consumo que, aunque algunos sí que califican de bajo, pues es el consumo que tiene la ciudad de Málaga, que otras ciudades importantes como Bilbao o Barcelona, donde tiene un consumo bastante menor y un consumo muy cercano también al de la ciudad de Sevilla, que tanto ha salido a la palestra en comparación con tarifas y demás, ¿no? Por tanto, se harán estas bonificaciones que no se harán a cargo del Fondo Social, serán bonificaciones que se realizarán cada 3 recibos. La primera bonificación se realizará en el verano para tener una estimación la más real posible del consumo medio del ciudadano que se va beneficiado por el mismo o no. Por tanto, esta es una medida, que viene a cuadrar el círculo donde ya todas las personas, por un lado, pagaremos lo mismo si consumimos lo mismo, aquellas familias, por tanto, verán que se hace justicia a un sistema tarifario que antes no la tenía, que pagarán el mismos euros por mismos litros consumidos y, por tanto, el único argumento que teníamos en contra, que era la subida a aquellas personas que gastaban menos de la media, pues con estas bonificaciones van a pagar lo mismo que estaban pagando anteriormente con el sistema de tarificación que había vigente hasta noviembre del año 13, ¿no? Así pues, creemos que con esto le damos respuesta a las peticiones de las asociaciones de consumidores, que esta petición surgió el 29 de octubre, llegó a manos de este ayuntamiento y este ayuntamiento decidió que era bastante sensata y así lo ha asimilado. También llegó hace pocos días otra petición por parte de la Unión de Consumidores que nos decía que en el caso de asignarlo la bonificación a la media, que son 112 litros, y entendiendo que por los decimales informáticamente no se puede ajustar exactamente a los 112 litros, hiciéramos una aproximación lo más favorable al ciudadano, y así vamos a hacer. Así vamos a hacer estas bonificaciones. En el caso de redondeo siempre será al alza, es decir, que como mínimo se bonificará los 112 litros y que en muchos casos llegarán hasta los 116, puesto que equivaldrían a 3,5 metros cúbicos. Así pues, podemos decir que hasta los 3,5 metros cúbicos de consumo por persona y día, cifra muy superior a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la propia consejera de la Junta de Andalucía, pues estarán bonificados y por tanto pagarán lo mismo que estaban pagando en el recibo anterior. Y como sabéis, a partir de las familias de más de 4 habitantes por vivienda, a todos y cada uno de esos recibos verán cómo disminuye su recibo del agua. Sí, pues también queremos contar las atenciones que han realizado la Oficina de Atención al Usuario, que hemos abierto especialmente para este cambio de sistema tarifario en el Paseo de Reding, que se han atendido a más de 14.695 llamadas telefónicas y ha dado lugar a la vinculación a los contratos de masa de 20.654 ciudadanos, dando un total de 55.200 actuaciones de atención, ya sea telefónicamente o presencialmente, por parte de dicha oficina. En el caso de los contadores comunitarios, pues se han ya vinculado 3.500 totalizadores, también gran parte de ellos realizados a través de esta oficina de atención a los usuarios, y 300 totalizadores ahora mismo están en revisión, ¿no? La pasada semana tuvimos una reunión con el Colegio de Administradores de Fincas, donde quedamos en que le íbamos a proporcionar una aplicación informática que les facilitara el trabajo a ellos, puesto que una vez que facturara EMASA dichos totalizadores, con esta aplicación ellos podrían distribuir el pago a cada una de las viviendas, ¿no? Como sabéis, actualmente los pagos de los contadores totalizadores, todos los vecinos pagan lo mismo o pagan en función de los metros cuadrados y no en función de los habitantes, ¿no? Con esta aplicación que le vamos a dotar al Colegio de Administradores de Fincas, pues podrán distribuir los recibos de los totalizadores en función de la vivienda y, por tanto, todos los abonados de Málaga, ya sean individuales o totalizadores, pues pagarán en función del número de habitantes. Sí que me gustaría comentar que hoy aparece alguna noticia en el que subirá a los totalizadores el 20% del consumo. Bueno, digamos que no es la exactitud, es que a lo largo de los años de que se han cambiado los contadores totalizadores individualizados, se ha demostrado que suele bajar
el consumo de contadores individualizados a contadores totalizadores en torno a un 20%, ¿no? Y quizás ahí la interpretación de alguien ha podido ser que suba el precio, ¿no? Pero el caso es que el consumo disminuye de contadores individualizados a contadores totalizadores. También en esa reunión hemos dado una moratoria de 2 meses más para aquellos que no lo tengan actualmente actualizado, vinculado el padrón al número de contador, pues se estimará por el consumo medio de la ciudad, que son los 112 litros por persona y día. Me gustaría comentar también el estudio que la Unión de Consumidores publicó el próximo día, digamos que valorando muy positivamente este sistema de tarificación nuevo, como así lo hicieron en principio todas las asociaciones de consumidores vigentes en Málaga, que durante más de un año hemos estado trabajando y que finalmente ha tenido el apoyo del 66%, 2 de las 3 asociaciones de consumidores. Si bien la tercera, que no tiene el apoyo, sí que hemos ido adaptando todas aquellas recomendaciones que nos hicieron, como el caso de esta bonificación para aquellos que tienen el consumo menor o igual a la media de Málaga, ¿no? También es importante la puesta en valor de la comparativa con Sevilla. Sevilla, que junto con Málaga, y Sevilla, en eso sí hay que reconocérselo, fue la primera que impulsó este sistema de tarificación por habitantes y que, por cierto, Izquierda Unida nos pedirá mañana en la Comisión de Medio Ambiente que apliquemos el sistema de Sevilla. El sistema de Sevilla, como ha demostrado la Unión de Consumidores, es mucho más caro que el agua en Málaga. Aproximadamente en algunos tramos entre un 35 y un 40% más caro que el agua en Málaga. Así pues, creo que no vamos a cambiar evidentemente el sistema tarifario a Sevilla, aunque Izquierda Unida así lo proponga, puesto que el agua que se paga en Sevilla es mucho más cara que el agua que se paga en Málaga. También me gustaría aclarar algunos estudios, las mociones de Izquierda Unida, del Grupo Socialista, donde habla que tenemos la tercera factura más cara de España. Yo me basaré en un informe de Facua, donde precisamente para el caso de consumo de 10 metros cúbicos, donde Málaga es la última, es decir, la más barata de todo este estudio, de 28, por debajo de la media de las 28 ciudades y por detrás de Madrid, Jaén, Granada, Valencia, es decir, la más barata de Andalucía para este consumo de 10 metros cúbicos. Si nos vamos al de 20 metros cúbicos, seguimos estando, ya no somos la más barata, pero seguimos siendo la más barata de España, seguimos estando por detrás de Mallorca, de Cádiz, de Sevilla, de Huelva, de Murcia, de Barcelona, de Alicante. Estudio de Facua de diciembre del año 13, muy actualizado, por tanto, desmentir rotundamente que la factura del agua de Málaga sea la tercera más cara de España. Y por tanto, aquí me remito a las propias informaciones de la Asociación de Consumidores, que precisamente no están de acuerdo con este sistema tarifario. Por mi parte, nada más, yo me quedo a vuestra disposición por si tenéis algún otro tipo de preguntas. La media de 112 litros es media de consumo actual, ¿no? Sí, es la del año 12, puesto que... ¿La media que vosotros estimáis que debe ser...? No, la de consumo real del año 12. Y digo del año 12 porque esto lo pensamos, se ideó el 30 y así se presentó el 30 de octubre del 13. Todavía no se había cerrado el año. Iremos actualizando año a año la media de los consumos, siempre con el año anterior, evidentemente. ¿Cómo se calcula la media? Metros cúbicos consumidos, número de habitantes. Metros cúbicos facturados, partido número de habitantes. Pero metros cúbicos facturados a vivienda, empresa... Doméstico, caso doméstico. Esta bonificación que van a realizar, ustedes estiman en febrero aproximadamente, si no sale del Fondo Social, ¿de dónde va a salir? No, en febrero no, yo he dicho será... correcto. Si no sale del Fondo Social, ¿de dónde va a salir? ¿Y tienen ustedes alguna estimación de cuánta gente le podría reclamar o habrá que pagarle esta bonificación? Sí, tenemos una estimación de la bonificación que hicimos pública y que me gustaría encontrarla. Pues mira, este caso es el antiguo. ¿Tienes el moderno ahí? Era aproximadamente un 8 o 10%. Era el caso de solamente los casos de habitantes de 1 y 2, las viviendas de 1 y 2 habitantes. Vale, yo tengo aquí un dato, creo que no está el actualizado de los DITAM, pero hicimos el cálculo que era entre el 8 y 10% de la población. Eso son aproximadamente, no sé, en hogares o en familias. Lo he dicho en personas, en hogar, miento, además la cuenta la hicimos con Nieves, era el 10%, el 8 o 10% de viviendas y el 6% de población. Así eran los datos. Pero insisto, no teníamos toda la ciudad todavía. Eso era el dato con 144.000 habitantes. Estos son habitantes, número de viviendas. Tiene que
actualizado? Esto evoluciona todos los días. Nos van faltando sobre todo los totalizadores, que es digamos que todos los contadores individualizados ya sí lo tenemos, que fue el dato que dimos la semana pasada, el viernes, los contadores individualizados, y que nos falta son los comunitarios, los totalizadores, que hemos dado la moratoria 2 meses, acabamos de decir que sí tenemos en torno a 3.500 totalizadores sí ya vinculados, pero todavía nos faltan, y a medida que vayamos teniendo esos datos que son más laboriosos, puesto que son las comunidades los que tienen que dar el número de empadronados por vivienda y demás, pues iremos tardando un pelín más, ¿no? ¿Esa bonificación se pagará, si no es a cargo del Fondo Social, a cargo de las cuentas de masa? Correcto. ¿Y hay una estimación de cuánto podría ser más o menos ese dinero, teniendo en cuenta el porcentaje de afectados que podrían pedir esa bonificación? Todavía no tenemos los datos de la facturación. Claro, tenemos los datos tan parciales que dan una cantidad, después habría que extrapolarlo y con el número, con la posibilidad de equivocarnos, ¿no? No me gustaría, hasta que tenga los datos de la facturación, sí lo haremos completo, ¿no? Pero es que ahora mismo las comunidades tampoco sabemos cómo van a reaccionar, es decir, el consumo de los totalizadores. Entonces, hasta que no tengamos toda la ciudad, no nos gustaría dar datos de facturación, porque al final extrapolaríamos y nos equivocaríamos, seguro. ¿El cliente tiene que pedir a EMASA que se le bonifique o ustedes lo van a hacer? Nosotros lo haremos automáticamente. El cliente no tiene que pedir nada. Veremos a ver cuál es el sentido del voto de la oposición, entendiendo que al final esto es una bonificación a los malagueños que hacen un consumo responsable y que nos los pide tanto la Asociación de Consumidores como el Defensor del Pueblo Andaluz, que en su recomendación, cuando Málaga nos insta a que estudiemos la posibilidad del estudio por habitante, también nos añade la coletilla de que se bonifique a aquellos que hacen un consumo responsable. Y así hemos hecho. Tanto creo que hemos cuadrado el círculo en el sentido de que hemos tenido en cuenta todas las peticiones, donde al final quien va a pagar un solo euro de más es porque hace un consumo mayor que la media, y por cierto porque antes se vería beneficiado con unas bonificaciones, unas subvenciones de aquellas familias que estaban pagando el precio del agua más cara. Con respecto al tema de los tramos, ¿no era posible haber fijado el primer tramo, el más económico, en 3,36, que creo que es el consumo medio? Sí, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los tramos son iguales para todos. Es decir, en el caso de una vivienda de una sola persona, como tú, en vez de bonificarlo, ¿por qué no hemos hecho el primer bloque o hasta el segundo de 3,36? ¿Por qué? Porque como los bloques son por persona, si hacemos 3,36 y lo metemos en una vivienda de 5 personas, pues ya sería 3 por 5, 15. Es decir, es que tenemos que tener en cuenta que los tramos son iguales para todos. Si nosotros empezamos a hacer excepciones de los de 1 y 2 habitantes, volvemos a tener el mismo sistema injusto que teníamos antes, donde no todos pagábamos lo mismo. Tenemos que partir de que todos pagamos lo mismo. Por tanto, la asignación de litros es igual a la vivienda vivan 1 o vivan 5. Ese es el primer requisito. Esos tramos tienen que ser iguales, si no, estamos distinguiendo y volvemos al sistema injusto. ¿Cómo lo resolvemos? Para que uno tenga un consumo razonable, como es el caso de la media, pues no se vea perjudicado. ¿Cómo? Pues lo bonificamos. Por eso no podemos aumentar los tramos, porque si lo aumentamos los tramos para el primer bloque, lo tenemos que aumentar para todas las viviendas, vivan los que vivan. Pero si ustedes parten de la premisa de que el consumo medio por habitante es de 112 litros por día por habitante, entiendo, ¿no? Sí. Eso hace una media mensual de 3,36. Sí, correcto. Estará exactamente igual que viven 5 personas en una casa o una. Es el Correcto. consumo medio de cada habitante. Correcto. Ustedes lo que han hecho ha sido bajar, digamos, el tramo más económico del sistema anterior, que era hasta 5 metros cúbicos, lo han bajado a 2. Usted me dice que no es factible hacerlo, digamos, bajarlo a 3,36. Claro, porque si no tendrías que asignar 3,36 litros por persona. Claro, si es un consumo medio. No, pero es que entonces en una vivienda tendría mucho más litros. Es decir, vamos a ver. El consumo medio de cada habitante. Vamos a ver. Habría que poner el precio medio. Claro, habría que poner el precio medio. Es decir, 3. Yo no sé, si ya lo ignoro, pero sí. Claro. Es que aunque Málaga consuma 112 litros, los 112 litros que consume Málaga no todos son del tramo 1. El tramo 1 habrá litros que se pagan. Con el sistema anterior, sí. No, porque si tú en una vivienda bebías 4 personas y consumías 112 litros, te ibas casi al cuarto tramo. Ya, pero como lo hacemos ahora por habitante. Claro. Pues por eso lo quiero decir. En el sentido que 112 litros es el consumo medio, pero el precio medio no es el precio 1. Porque yo no hablo del precio medio. Yo lo que digo es que ustedes están aplicando el precio más barato a un tramo que nada tiene que ver con el tramo anterior. Y ahí me parece correcto, pero que está muy por debajo del consumo medio. Eso es una realidad. El tramo 1, el bloque 1 está por debajo del consumo medio, correcto. Y muy por debajo. Sí, bueno, muy por debajo no, tampoco tan por debajo, depende del número de personas. Pero también el precio del bloque 1 está muy por debajo del precio medio. Depende del número de personas, ¿no? Sí. Vamos a ver. El consumo medio es el consumo medio por habitante, no es una discusión.
Pero el bloque 1, vamos a ver, el consumo medio en una vivienda, el consumo medio en una vivienda de 5 habitantes es menor que el consumo medio de una vivienda de un habitante. Por una economía de escala, igual que cuando compras un refresco. Sí, te sale más barato si compras una botella grande que si compras una botella pequeña. Pues los consumos de las casas son iguales. ¿No era posible aplicar el 3,36, digamos, al tramo más económico, en lugar de 2 metros cúbicos? ¿No era técnicamente? Tendrías que cambiar los precios. Sin tocar los precios. En cuenta que nosotros hemos partido de, 1, de no tocar los precios. 2, cuadrar el presupuesto e incluso bajarlo, como hemos hecho para el año 2014. Y 3, fomentar el consumo responsable. Sin tocar los precios. Claro, a ver, el sistemas tarifarios hay todas las combinaciones que queramos. A la carta, lo que queramos. Podemos hacer tocando los precios o sin tocar los precios. Nosotros hemos decidido que sean los mismos precios que teníamos en el sistema anterior. Y por eso había que cambiar la asignación de litros. Se puede cambiar la asignación de litros y precios, solo precio, en fin, podemos jugar con todas las combinaciones posibles. ¿Más habrá que dar palanganas aquí en el consumo? ¿Palanganas? No está previsto, no está previsto. Bueno, el presidente de Masa ha hecho recortes de barreños. Viene a ser un poco más o menos lo mismo. No sé si es muy afortunada, si se cree que es muy afortunada la comparativa, esa medición que parece que ha hecho el alcalde. Bueno, le han preguntado si lo ha comprobado y él lo ha contestado. Yo es que lo haya practicado, lo haya puesto en práctica. Bueno, creo que Seguro que lo ha puesto en práctica, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Se lo ha dicho? lo que está claro que es un ejercicio de consumo responsable. El concejal no lo ha hecho en práctica, ¿no? No, yo no. Yo he hecho mi facturación individualizada, que sí la tengo, y consumo 100 litros por persona y día. Mi último recibo. ¿Por qué para bonificar suben a 116? Bueno, pues los decimales. Intentaremos que sea lo más exacto posible. 116 equivalen a 3,5 metros cúbicos, exactamente. 116,6 sería, ¿no?, el número exacto. Equivalen a 3,5 metros cúbicos, que entendemos que por un lado ya es una cantidad bastante moderada y bastante respetable, en el sentido de que está por encima de lo que la propia Junta de Andalucía ha recomendado, la Organización Mundial de la Salud. Pero creemos que esa bonificación se va a bonificar incluso hasta más de lo que recomienda la Junta. Por tanto, es algo positivo, ¿no? Intentaremos que se ajuste a los 112, pero empezaremos con los 3,5 metros cúbicos, que son 116,6 litros por persona y día. Claro. Pero van a Es más. ustedes aquellos que consuman hasta 3,5 metros cúbicos. Efectivamente, correcto. Eso no se puede entender como un derroche. ¿3,5 metros cúbicos? Pregunto. Bueno, estamos en la media. O sea, el número medio de consumo en Málaga, pues evidentemente hay quien consume menos y hay quien consume más, y da la media, ¿correcto? Pues entonces vamos a bonificar precisamente hasta el consumo medio de Málaga, es decir, hasta lo que la mitad de los malagueños vivimos con esa cantidad de agua. O sea, creemos que se bonifica una cantidad bastante respetable, no lo que nos gustaría que se consumiera, sino lo que se está consumiendo. O sea, si la mitad de Málaga o la media de consumo de Málaga vive con esa cantidad, los que no lo hacen, está claro que pueden hacerlo. Pues así lo hace la mayoría de los malagueños. Pero eso eran los 3,36. Sí, de 3,36, digamos que por redondeo, por sistemas informáticos, porque, bueno, para que no haya errores, aunque nos intentaremos ajustar lo más posible, lo variaremos a 3,5. Es mucho más sencillo facturarlo también y elevamos un poco. ¿Lo tenían previsto ustedes desde el mes de octubre, cuando ya tenían previsto? Lo de los 112 litros. No, los 3,5. No, eso no lo hemos visto a la hora de implementarlo. Es decir, una vez que tomamos la decisión, después hay que implementarla. Nosotros que informáticamente, digamos, es más sencillo si elevamos un poco de los 112 a los 116. Pero es cuestión de decimales, no es cuestión de consumo. Es cuestión de decimales. Pero insisto, intentaremos ajustarlo hasta los 112. ¿Vale? Pasa que intentaremos ser exactos. Vamos a intentar ser exactos. En el caso de no ser exactos, tiraremos siempre beneficiando al ciudadano. O sea, que pueda consumir, se puede bonificar incluso más del 112. Y nuestro tope de redondeo será los 116,6 porque son 3,5 metros cúbicos. 7 en 2 meses. Con el asunto del censo y de la actualización, digamos, del padrón, Sí. ¿habían tenido algún tipo de novedad? Sabíamos que había de los 70 y pico mil iniciales que parece que no estaban actualizados. En pocos días se pasó a 40.000 o a 38.000. 38.000. ¿Tienen tantos más o menos actualizados?
actualizados de cuando... No, quien nos falta, insisto, son quienes actualicen los datos de los totalizadores, que son los que todavía... Bueno, faltarían de todo, ¿no? Pero el gran salto se dio de los individuales, ya se ha dado, y nos falta el gran salto de los totalizadores, puesto que todavía no han tenido muchos casos eco de este cambio de sistema de tarificación. El eco, independientemente de la campaña que inició en su día de masa, de la oficina que abrió, no se ha producido realmente hasta que no han llegado los recibos a las casas. No, iba a preguntar, creo que se han comentado en los últimos días ciertas situaciones un poco llamativas. Málaga es una ciudad universitaria, el caso de aquellos estudiantes que estuviesen, no sé si había algún tipo de... Sí, pero eso ya lo comentamos. Sí, bueno, recuérdamelo, yo no me acuerdo. Yo te lo comento. Tenemos una comisión de casos singulares donde participan las asociaciones de consumidores y la propia masa. ¿Qué son casos singulares? Son aquellos casos donde la realidad del padrón no se ajusta con la realidad de la vivienda y tiene motivos justificados, plenamente justificados, para que el padrón no se ajuste a la realidad de la vivienda. Uno, caso de parejas separadas con custodia compartida. En ese caso, el niño pues puede estar un tiempo con el padre y otro tiempo con la madre, ¿no? Pues en ese caso, ese niño pues se puede empadronar, no a nivel de padrón, sino a nivel de masa. Se puede asignar al contador del padre durante X días y al contador de la madre durante X días, ¿no? De modo que donde el consumo real que está haciendo este niño o niña donde viva, pues sea exactamente en la casa. Casos de los estudiantes. Los estudiantes nos hemos encontrado muchos casos donde son estudiantes no de Málaga capital, sino de la provincia de Málaga o de Andalucía fundamentalmente, que están estudiando en Málaga y solicitan una beca, o se la han podido dar o no, pero con el simple hecho de haber solicitado una beca, entendemos que no puede cambiar el padrón y, por tanto, presentando la solicitud de la beca y el contrato de alquiler, pues esas personas que vivan en esa vivienda se asignan a ese contador como si estuviesen empadronados, pero digo, insisto, a nivel de masa, para que se le asignen los litros reales de consumo de cada vivienda. También caso muy habitual que se da desgraciadamente en la ciudad por las cuestiones económicas, es que un nieto, en vez de vivir con su padre-madre, porque por cuestiones laborales, pues digamos que hace la vida diaria casi con el abuelo o la abuela. Pues aunque duerma a su casa, pero digamos prácticamente todo el día pasa con los abuelos, pues en ese caso se puede borrar de casa de los padres a nivel de masa e inscribir en casa de los abuelos, que es donde realmente está haciendo el consumo de agua, ¿no? Por tanto, yo creo que nos estamos adaptando a toda la casuística o a toda la casuística que sea, en cierto modo, justificada de que consuma en una vivienda y no en otra, pero evidentemente una persona nunca podrá estar empadronada, asignada a ningún contador de masa en dos viviendas a la vez. Lo importante es que solo esté en una, que sea donde se realice el consumo, se justifique, se explique, y desde masa no tenemos ningún inconveniente. Es más, todas las facilidades para que se haga una facturación real del consumo que se haga en la vivienda necesaria. Vaya. ¿Temen ustedes, la situación de masa, digamos, económicamente no es una situación excesivamente privilegiada? Digo, por ciertos cánones que en su momento tuvo que asumir masa en favor del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Desde luego se viene observando una caída brutal del consumo de agua en los últimos años y por ende también de la facturación que hace masa. Con esta nueva situación, con la polémica creada, ¿cree masa o teme masa que pueda haber una disminución más del consumo, una disminución de los ingresos? Sí, de hecho está presupuestado, está toda la estimación presupuestaria y toda la estimación de consumo presupone una reducción del consumo por parte de algunos usuarios. Es decir, lo normal es que aquellos que se han visto beneficiados por las subvenciones de los precios del agua de las familias numerosas y que nunca se han visto la necesidad de ahorrar agua o de hacer un consumo responsable, puesto que siempre han estado en el tramo barato y que ahora sí se van a ver en la necesidad de moderar sus consumos, puesto que se mete ya la posibilidad por la progresividad de precios por habitante, pues posiblemente en muchos casos reduzcan el consumo. No creemos que sea un porcentaje muy elevado, muy destacable, pero sí que se consumirá menos agua en algunos casos. Y ahí más digo, porque llevan ustedes aplicando medidas de restricción económica dentro de la propia empresa desde hace años, pero no sé si tienen más margen de maniobra o tienen alternativas para surtir o hacer frente a esta disminución de... Bueno, de hecho, los propios presupuestos del año 14 ya son menores en cuanto al ingreso por venta de agua que con respecto al 13. En parte, algo parte de que disminuya es por
por el descenso de consumo de algunos de los consumidores. Pero bueno, los presupuestos, ya que lo aprobamos en el Consejo de Administración en diciembre, bueno, pues ya se ajustaban ya ingresos y gastos. En fin, digamos que con la gestión interna se podrá recuperar ese propio ingreso de menos que tenemos con respecto a la venta de agua. Pero bueno, estamos hablando de unos 450.000 euros, 0,5%, la disminución de los ingresos por venta de agua. ¿Ese 0,5% podría ser todavía menor? Bueno, la verdad es que los cálculos que todavía no podemos saberlo, ¿no? Son las estimaciones que se han hecho en función de muchos parámetros, ya digo, insisto también, incluso en la disminución del consumo. Suponemos, en principio, los presupuestos están hechos para que se cumplan y cuadren, ¿no? Sí que hemos dicho, si digamos ingresamos menos, pues tendremos que recuperarlo, digamos, internamente con la gestión interna, y si por el caso contrario se ingresase algo de más, pues siempre hemos dicho que se iría en beneficio de las tarifas, a disminución de precio, asignación de litros. Es decir, no va a existir, si ingresamos de menos de lo que se ha presupuestado, bueno, pues ahí el gerente tiene que hacer un duro trabajo para poder cuadrar las cuentas, y si ingresamos de más, pues se lo devolveremos a los ciudadanos vía disminución de precio. ¿Nada más? Pues muchas gracias.